Nunca olvidaré aquella noche. La casa aún conservaba el eco de la música, el olor del vino derramado en alguna copa olvidada y el murmullo de las últimas risas que se habían ido apagando con las despedidas. La fiesta había terminado, pero yo seguía allí, de pie en medio del salón, con la extraña sensación de que lo verdaderamente importante aún no había ocurrido. Afuera, las calles de Madrid parecían dormidas, pero dentro de esas cuatro paredes el tiempo seguía latiendo con fuerza. No era la primera vez que organizábamos una reunión con amigos, aunque siempre había alguien más que se quedaba, alguien que prolongaba la velada con historias, bromas o discusiones absurdas que servían de excusa para no enfrentarse al silencio. Aquella noche, en cambio, uno tras otro fueron saliendo, como si hubieran pactado dejarnos solos a propósito. Y al final, quedamos únicamente Diego y yo. Dos viejos amigos, al menos eso creía. Me acerqué a la cocina para recoger los vasos, intentando aparentar normalidad. El cristal tintineaba entre mis manos y cada sonido me parecía más fuerte de lo habitual, como si la casa supiera que estaba a punto de ocurrir algo y quisiera subrayar cada segundo. Diego, sentado en el borde del sofá, me observaba sin disimulo. Había en su mirada una mezcla de cansancio y expectación que me descolocaba. No era la mirada ligera del amigo de toda la vida, era otra cosa. ¿No estás cansado?, pregunté, intentando romper esa tensión que se había instalado entre nosotros. Él sonrió, pero su sonrisa no era la de siempre. Había un dejo de nerviosismo, como si en su interior librara una batalla que no quería mostrar. Un poco, pero no me importa quedarme. No todos los días se tiene una noche como esta. Me detuve con un vaso entre las manos. Su respuesta sonó inocente, y al mismo tiempo, cargada de un matiz que yo no terminaba de descifrar. Esa ambigüedad me dejó clavado en el suelo, como si de repente se abriera un abismo bajo mis pies. Volví al salón y me senté frente a él. No había nada extraordinario en la situación, dos amigos hablando después de una fiesta, y sin embargo, todo resultaba extraño. Notaba la electricidad en el aire, una corriente que recorría la habitación y que me obligaba a mantener la vista fija en él. Siempre has sido raro, Marcos, dijo de pronto Diego, mirándome con un gesto medio divertido, medio serio. Raro en el buen sentido, ¿eh? Como si nunca encajaras del todo, como si estuvieras en tu propio mundo. Me reí para ocultar el golpe que me dio esa frase. No porque fuera falsa, sino porque tocaba un punto demasiado personal. ¿Y tú?, respondí. Tú siempre has tenido la facilidad de encajar en todas partes. Él negó con la cabeza, despacio. No lo creas. Si supieras. El silencio cayó como una losa entre nosotros. No era un silencio cualquiera, era de esos que arrastran significados ocultos, confesiones a punto de estallar. Yo lo sentía en cada fibra del cuerpo, como si un secreto se estuviera filtrando entre sus palabras no dichas. Diego se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Marcos, ¿alguna vez has sentido que llevas demasiado tiempo callando algo? Mi corazón dio un salto. Podría haber contestado con una broma, podría haber desviado la conversación, pero no lo hice. Porque en el fondo yo sabía a qué se refería. Lo supe desde el instante en que pronunció la pregunta. Sí, dije, casi en un susurro. Él levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. En aquel cruce silencioso se dijeron más cosas de las que yo podría resumir en 1000 frases. Vi miedo, sí, pero también determinación. Vi a un hombre que estaba a punto de atravesar una frontera. Entonces sabes cómo me siento, añadió él. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Sentí que las paredes se acercaban, que la casa entera se encogía para obligarnos a estar más cerca, más atentos, más desnudos en lo emocional. Yo asentí, incapaz de decir nada más. Diego se pasó una mano por el cabello, nervioso, como si buscara tiempo para ordenar sus pensamientos. Luego dejó escapar una risa seca, breve, casi amarga. No sé por qué me cuesta tanto. Te conozco desde hace años, y aún así, es como si me estuviera enfrentando a algo imposible. Me removí en el asiento. Mi voz sonó más baja de lo habitual. ¿Imposible por qué? Él se encogió de hombros, pero su mirada permaneció fija en mí. Porque cuando uno confiesa lo que siente, todo cambia. Y yo no sé si estoy preparado para perder lo que tenemos. Aquella frase cayó como un relámpago. Era una confesión a medias, un aviso, un salto al vacío que todavía no se atrevía a dar por completo. Pero bastó para que la atmósfera se incendiara. Mi pecho latía con fuerza y yo me descubrí atrapado entre dos impulsos, el de pedirle que se explicara y el de callar, como si el silencio pudiera protegerme de lo que venía. Finalmente, no aguanté más. Diego, si vas a decir algo, dilo. Prefiero escuchar la verdad que seguir con esta duda. Él tragó saliva, respiró hondo, y en ese instante entendí que estaba a punto de abrir una puerta de la que no habría retorno. Su voz tembló, pero cada palabra fue clara.
Lo que siento por ti no es solo amistad. Nunca lo ha sido. El tiempo se detuvo. Afuera, un coche pasó por la calle, lejano, ajeno al terremoto que acababa de desatarse en mi interior. Yo lo miré, incapaz de moverme, incapaz de reaccionar. Esa confesión me atravesó como un cuchillo, pero no por dolor, sino por el peso de todo lo que significaba. De pronto recordé años de gestos, miradas, silencios, momentos que siempre habían tenido un matiz que me negaba a reconocer. Y ahora todo encajaba. Me quedé mudo. No sabía qué responder. Diego sonrió, pero su sonrisa estaba cargada de miedo. Ya lo he dicho. Ahora, si quieres, puedes alejarte. El silencio volvió, más pesado que nunca. Yo no me moví. No podía. En mi cabeza había 1000 preguntas, 1000 pensamientos enredados, pero en el fondo solo quedaba una certeza: nada volvería a ser igual después de esa noche. La mañana siguiente llegó demasiado pronto, aunque yo apenas había dormido. Pasé las horas dando vueltas en la cama, con el eco de las palabras de Diego repitiéndose en mi cabeza como un disco rayado: lo que siento por ti no es solo amistad. Nunca lo ha sido. Una frase que lo había cambiado todo y que, sin embargo, todavía parecía imposible de procesar. El sol entraba a través de las persianas, dibujando rayas en la pared, y cada franja de luz me parecía un recordatorio de que el mundo seguía ahí fuera, indiferente a mis dudas, a mi vértigo, a mi miedo. No quería levantarme, no quería enfrentarme a lo que vendría. Pero tarde o temprano había que salir de aquella burbuja. En el móvil se acumulaban notificaciones. No las miré al principio, pero el insistente zumbido de los mensajes me obligó a desbloquear la pantalla. Y allí estaba, un grupo de amigos en el chat compartiendo bromas, comentarios de la fiesta, y de pronto, una frase que me heló la sangre: vaya miraditas ayer entre Marcos y Diego, seguida de emojis maliciosos. Sentí un puñetazo en el estómago. El secreto que apenas había nacido ya estaba bajo sospecha. No respondí. Solo dejé el teléfono a un lado, pero el malestar se quedó clavado en mí como una espina. A mediodía decidí ir a ver a mis padres. No era la mejor idea, lo sé ahora, pero en aquel momento pensé que necesitaba aire, normalidad, un refugio. Sin embargo, la normalidad me duró lo que tardé en entrar por la puerta. Mi madre me miró con una mezcla extraña, como si quisiera preguntarme algo y a la vez temiera la respuesta. Mi padre, en cambio, fue directo. ¿Es verdad lo que dicen?, preguntó sin rodeos, mientras dejaba el periódico sobre la mesa. Me quedé helado. ¿Qué dicen? Intenté ganar tiempo, aunque mi voz me traicionó con un temblor. Que ayer te vieron con Diego, demasiado cerca. Demasiado, distinto. Su mirada era dura, inquisitiva, como si yo hubiera cometido un crimen. Sentí como me ardían las mejillas. Diego es mi amigo, papá. Lo sabes desde hace años. Él bufó, incrédulo. Amigo. Hay amistades que cruzan límites que no deberían cruzar. Mi madre intervino, con una voz más suave pero no menos dolorosa. Marcos, cariño, no nos mientas. Solo queremos entender qué está pasando. Me encogí de hombros, sin saber qué decir. No quería negar lo evidente, pero tampoco tenía fuerzas para admitirlo. El silencio fue mi única respuesta, y ese silencio lo dijo todo. El ambiente se volvió insoportable. Mi padre se levantó, dio unos pasos por el salón y murmuró: no esperaba esto de ti. Aquella frase me atravesó como un disparo. No era un grito, no era un insulto, pero el peso del desprecio en sus palabras me hundió más que cualquier ofensa. Me marché de allí sin mirar atrás. Caminé por las calles como un fantasma, con la sensación de que cada persona me observaba, de que cada rostro anónimo podía estar juzgándome. Era irracional, pero el miedo se había apoderado de mí. Cuando llegué a mi piso, Diego me estaba esperando. Apoyado en la puerta, con las manos en los bolsillos, parecía nervioso. ¿Todo bien?, me preguntó en cuanto me vio. Me limité a sacudir la cabeza. Ya lo saben, dije con voz apagada. Él no necesitó más explicaciones. Lo vi en su cara, entendía el alcance de esas palabras. Me abrazó sin decir nada, y aunque aquel gesto me dio un poco de calma, también me recordó que, a partir de ese momento, ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron un descenso lento hacia el abismo. Mis amigos de toda la vida empezaron a comportarse de forma distinta. Algunos evitaban mis llamadas, otros me hablaban con un tono condescendiente, como si de repente me hubieran clasificado en una categoría aparte. Había risas a mis espaldas, susurros que se callaban en cuanto entraba en una habitación. En el trabajo la situación no fue mejor. Una mañana, mientras preparaba café en la oficina, escuché como 2 compañeros murmuraban en la sala contigua. ¿Te has enterado de lo de Marcos? Sí, con ese tal Diego. Siempre me pareció raro. El comentario vino acompañado de carcajadas que intentaron disimular al notar mi presencia.
Fingí que no había oído nada, pero por dentro ardía de rabia y vergüenza. Cada día se convirtió en una prueba de resistencia, un ejercicio de aguantar miradas, insinuaciones y chistes en voz baja. Diego también sufrió lo suyo. Me lo contaba con media sonrisa, intentando restarle importancia, pero yo notaba la tensión en su voz. Hoy uno en el trabajo me preguntó si era cierto lo que dicen. Y lo peor es que lo dijo como si fuera una broma. Luego se encogió de hombros. No contesté. Lo admiraba por su entereza, pero sabía que no era tan sencillo. Las palabras se clavan, aunque uno intente aparentar indiferencia. Una noche, agotado, le confesé lo que me rondaba por la cabeza. Quizá deberíamos alejarnos un tiempo. Él me miró como si lo hubiera traicionado. ¿Alejarnos? ¿Después de todo lo que dijimos el otro día? Me costó sostener su mirada. No sé si puedo con esto. Mis padres, mis amigos, la oficina. Todo se me está viniendo encima. Su respuesta fue dura, pero cierta. El problema no es lo que piensen ellos. El problema es que tú todavía no sabes si puedes aceptarte a ti mismo. Me dejó sin palabras. Porque era verdad. Y esa verdad pesaba más que cualquier rumor. Los días se sucedieron entre dudas y discusiones. Había momentos en los que la complicidad entre nosotros brillaba como siempre, pero bastaba una mirada ajena, un comentario despectivo, para que todo se derrumbara. Vivíamos atrapados entre dos mundos, el nuestro, íntimo y frágil, y el de fuera, hostil y despiadado. Recuerdo especialmente una cena con el grupo de amigos de la universidad. Habíamos quedado en un bar de Lavapiés, y yo, ingenuo, pensé que sería como antes. Pero nada más llegar, noté el ambiente cargado. Las bromas giraban una y otra vez sobre el mismo tema, disfrazadas de humor, pero con un filo hiriente. Cuidado, no te sientes muy cerca de Marcos, dijo uno, riéndose. O a lo mejor eso es lo que quiere, añadió otro. La mesa estalló en carcajadas. Yo sonreí forzadamente, aunque por dentro me estaba rompiendo. Cuando miré a Diego, vi en sus ojos una mezcla de furia y tristeza. Esa noche me fui antes de tiempo, incapaz de soportarlo más. En el camino de vuelta, las calles parecían susurrar todo lo que había escuchado. Cada risa lejana, cada voz anónima se convertía en una acusación. Me pregunté si alguna vez sería posible vivir sin esa carga, si el precio de ser uno mismo no era demasiado alto. Y sin embargo, pese al miedo, pese al rechazo, algo dentro de mí se negaba a rendirse. Porque entre todo ese ruido había una certeza, lo que sentía por Diego era real. Y aunque el mundo se empeñara en ponernos en contra, aunque los amigos y la familia nos dieran la espalda, yo sabía que ya no podía volver al silencio de antes. El problema era descubrir si tendría la fuerza suficiente para resistir. Me costó admitirlo incluso a mí mismo, pero el peso de las miradas, los susurros y los comentarios envenenados empezó a hundirme poco a poco. Durante semanas, traté de convencerme de que podía resistir, de que lo único que importaba era lo que sentía por Diego, pero la presión del entorno se convirtió en un murmullo constante que no me dejaba dormir. No había día en que no me recordaran lo que era correcto y lo que no. No había conversación en que alguien no soltara una insinuación disfrazada de broma, ni reunión familiar en la que el silencio incómodo no me atravesara como un cuchillo. Al final, el miedo me ganó. Lo recuerdo bien, una tarde de sábado, después de una discusión con mi padre, en la que me acusó de haber echado a perder mi vida, salí de casa con el impulso de huir de todo. Terminé en un bar del centro, uno de esos lugares impersonales donde nadie parece conocerse. Fue allí donde conocí a Clara. Una mujer sonriente, de conversación rápida, que no hacía demasiadas preguntas y que parecía disfrutar de la ligereza de un encuentro casual. Me aferré a esa ligereza como si fuera un salvavidas. Al principio pensé que era solo una excusa, una forma de distraerme, de mostrar al mundo una fachada distinta. Pero pronto la mentira se hizo más grande. Empecé a salir con ella, a presentarla como mi pareja, a pasear por la ciudad de su mano como si todo aquello fuera real. Y la gente, la misma que antes me señalaba, de repente sonreía con aprobación. Mis amigos dejaron de burlarse, mis padres volvieron a invitarme a casa, incluso en el trabajo las bromas desaparecieron. De un día para otro, era como si me hubieran devuelto la normalidad. Pero esa normalidad era una cárcel. Cada vez que estaba con Clara, mi mente volaba a Diego. Recordaba su mirada, su voz, aquella confesión en el salón, el temblor en su tono cuando me dijo que lo nuestro no era solo amistad. Y me sentía un traidor. No solo con él, sino conmigo mismo. Lo peor fue cuando tuve que enfrentarlo. Una tarde, nos encontramos por casualidad en una calle de Lavapiés. Yo iba con Clara, y él, al verme, se quedó paralizado. No hizo falta decir nada, la decepción en sus ojos fue más elocuente que cualquier palabra. Fue como si me hubiera atravesado con una sola mirada. ¿Así que esta es tu solución?
me dijo después, cuando logré hablar con él a solas unos días más tarde. Su voz estaba cargada de ira contenida. No entiendes, intenté justificarme, tartamudeando. Claro que lo entiendo. Entiendo que prefieres vivir una mentira antes que enfrentarte a lo que eres. Sus palabras fueron duras, y no tuve defensa. Porque eran verdad. A partir de ahí, nuestra relación se rompió en 1000 pedazos. Seguíamos cruzándonos de vez en cuando, inevitablemente, pero ya no había complicidad, solo silencio y reproches que nunca se pronunciaban en voz alta. Con Clara, las cosas tampoco iban mejor. Ella notaba mi distancia, mi falta de entrega, aunque yo intentaba disimular. Una noche, mientras cenábamos, me lo soltó de golpe. No estás aquí. Tu cuerpo sí, pero tu cabeza está en otra parte. No supe qué responder. Guardé silencio, y ella entendió lo que ese silencio significaba. La relación se fue desgastando rápido. No había pasión, no había futuro, solo una rutina forzada, un intento desesperado de encajar en un molde que no estaba hecho para mí. Y cuando finalmente se acabó, lo único que sentí fue un vacío inmenso. Vacío por haber perdido a Clara, aunque nunca la tuve de verdad. Vacío por haber perdido a Diego, aunque lo único que me separaba de él era mi propio miedo. Vacío porque me di cuenta de que la máscara que me había puesto no solo me alejaba de los demás, sino que me estaba borrando a mí mismo. Los días posteriores fueron oscuros. Me miraba en el espejo y apenas reconocía al hombre que tenía delante. Me preguntaba en qué momento había dejado de luchar, en qué instante había decidido traicionarme de esa manera. Y la respuesta era dolorosamente clara: lo había hecho en cuanto elegí callar, en cuanto permití que el juicio de los demás pesara más que mi verdad. La traición, comprendí entonces, no fue solo hacia Diego. Fue hacia mí. Pero lo más cruel fue saber que, mientras yo me consumía en esa espiral de mentiras y pérdidas, el mundo allá afuera seguía girando como si nada. La gente sonreía, las calles seguían llenas de vida, los amigos continuaban con sus conversaciones banales. Nadie parecía darse cuenta de que yo me estaba desmoronando por dentro. Y fue en esa soledad, en ese silencio que se volvía insoportable, cuando comprendí que había cruzado una línea de la que no había retorno. Había roto lo más valioso que tenía, y lo había hecho con mis propias manos. No quedaba más que el eco de mi error, repitiéndose una y otra vez, como un castigo inevitable. El silencio se convirtió en mi única compañía. No era un silencio cualquiera, era de esos que pesan, que aplastan, que se instalan en cada rincón de la casa y te obligan a enfrentarte a lo que no quieres mirar. Después de la ruptura, después de la mentira que me construí con Clara y de la distancia irremediable con Diego, me encontré rodeado de un vacío que parecía más grande que cualquier ciudad. Intentaba distraerme. Encendía la televisión, ponía música, navegaba sin rumbo por internet, pero nada servía. Todo sonaba hueco, como si las voces y los sonidos rebotaran contra las paredes sin llegar a tocarme. Me di cuenta de que llevaba demasiado tiempo viviendo hacia afuera, pendiente de lo que pensaban los demás, de lo que esperaban de mí. Ahora que había perdido esas máscaras, lo que quedaba era un hombre roto, incapaz de reconocerse. Diego, en cambio, eligió el camino del silencio hacia afuera. Lo supe por terceros, porque ya casi no hablábamos. Me dijeron que había dejado de salir con el grupo, que rechazaba las invitaciones, que prefería encerrarse en su piso durante días enteros. Algunos pensaron que estaba deprimido, que se había apagado. Yo sabía que no era eso. Diego nunca fue de rendirse. Intuí que estaba construyendo una especie de refugio, un espacio donde volver a encontrarse sin la interferencia del ruido externo. Mientras yo me hundía en la culpa, él buscaba en el silencio una forma de recomponerse. Y esa diferencia, esa distancia, fue lo que terminó de quebrarme. Hubo una tarde en particular que todavía recuerdo con nitidez. Estaba en el trabajo, fingiendo concentración frente al ordenador, cuando escuché a dos compañeros hablar de Diego. Uno decía que lo había visto en una reunión de una asociación LGTB del barrio. El otro se rió, pero sus palabras me atravesaron. Al menos él ya no se esconde. Esa frase me golpeó como un martillazo. Yo seguía ocultándome, atrapado en una mentira que ya no convencía ni a mí mismo, mientras él había decidido mostrarse al mundo sin caretas. Me sentí pequeño, cobarde, incapaz. Los días pasaban y el contraste se hacía más evidente. Diego empezaba a ser parte de algo, aunque fuera pequeño, un grupo, una comunidad, un círculo donde podía hablar sin miedo. Yo, en cambio, me aislaba cada vez más. Mis amigos ya no me llamaban, mis padres apenas me dirigían la palabra, y en la oficina solo era un rostro cansado que cumplía con lo justo. La culpa me corroía, un veneno lento que se filtraba en cada pensamiento. Había noches en las que me sentaba en el balcón con una copa en la mano y me sorprendía pensando en cómo sería desaparecer, dejar de luchar. No lo hacía, nunca lo hice,
pero el mero hecho de imaginarlo me asustaba. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cómo había permitido que la mentira me dejara sin sentido, sin ganas, sin vida? Recuerdo también un encuentro fugaz con Diego en la calle. Fue breve, apenas unos segundos. Él iba con un grupo de personas, riendo, y yo caminaba solo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un nudo en la garganta. No me saludó, ni yo a él. Pero vi en sus ojos algo que no había visto antes, calma. Una calma serena, dolorosa para mí, porque era la prueba de que había encontrado dentro de sí lo que yo no era capaz de hallar. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama pensando en cómo él, que había sufrido tanto como yo, había conseguido levantarse, mientras yo seguía atrapado en mi propia telaraña de excusas. Me pregunté si algún día tendría el valor de hacer lo mismo, de mirarme en el espejo sin apartar la vista. Las semanas siguientes fueron una tortura silenciosa. Yo iba perdiendo el rumbo poco a poco. Las conversaciones con Clara ya eran un recuerdo lejano, los mensajes de mis amigos habían desaparecido, y mis padres evitaban el tema como si hablar de ello pudiera contaminarles. La soledad se volvió un muro alto e impenetrable. En ese muro solo había un resquicio, la culpa. Me hablaba constantemente, en cada pensamiento, en cada recuerdo. Me decía que había traicionado a Diego, que lo había herido, que lo había empujado a buscar refugio en otros brazos mientras yo me aferraba a una vida falsa. Y lo peor era que tenía razón. Pero la culpa también se transformó en un espejo. Me obligaba a ver lo que no quería, que había estado viviendo para otros, que había elegido la mentira por miedo, que había preferido la aprobación ajena al respeto propio. Mientras tanto, Diego fue cambiando. Lo veía de lejos, a través de redes sociales, de fotos compartidas por conocidos. Ya no era el hombre encerrado en su piso, ahora aparecía en marchas, en reuniones, en cenas con gente nueva. Su sonrisa, aunque distinta, seguía teniendo la misma fuerza de siempre. Yo me descubría mirándolo con una mezcla de orgullo y envidia. Orgullo porque había encontrado su lugar, envidia porque yo no tenía la fuerza para seguir sus pasos. Hubo un día, sin embargo, en que todo tocó fondo. Volvía del trabajo, agotado, y me encontré con mis padres esperándome en mi piso. Me sorprendió verlos allí, pero lo que más me desarmó fue la frialdad en sus gestos. Marcos, no podemos seguir fingiendo, dijo mi madre. ¿Fingiendo qué? Pregunté, aunque sabía la respuesta. Fingiendo que eres feliz, fingiendo que llevas una vida que no te corresponde. Mi padre añadió, con esa dureza seca que tanto me hería. No eres el hijo que esperaba, pero al menos sé sincero contigo mismo. Aquellas palabras, duras y sinceras a la vez, me dejaron sin suelo. Fue entonces cuando comprendí que había tocado el límite. No podía seguir escondiéndome, porque incluso los que me rechazaban ya lo sabían. Lo único que estaba haciendo era destrozarme por dentro. Esa noche, después de que se marcharan, me miré en el espejo durante horas. Vi a un hombre cansado, con los ojos apagados y el gesto vencido. Pero también vi algo más, una chispa, pequeña, casi invisible, que me decía que aún estaba a tiempo de cambiar. Diego había encontrado fuerza en el silencio. Yo todavía no sabía dónde encontrar la mía, pero empecé a sospechar que estaba en lo mismo, en dejar de huir, en enfrentar lo que dolía, en aceptar lo que realmente era. El camino no sería fácil, lo sabía. Me esperaban más miradas, más comentarios, más decepciones. Pero al menos había una certeza, no podía seguir viviendo en una mentira. Y si eso significaba enfrentarme al mundo, tendría que hacerlo. Porque lo peor no era la soledad. Lo peor era seguir siendo un extraño para mí mismo. Había pasado un año entero. Un año que para mí se sintió como una condena interminable, pero que para Diego, según supe después, había sido un tiempo de reconstrucción, de renacimiento. Yo seguía viviendo en Madrid, atrapado en una rutina gris, mientras él, lejos de todo lo que nos había roto, había encontrado nuevas raíces en Sevilla. Nunca planeé aquel viaje. Fue casi un impulso, una necesidad de escapar de mi propio laberinto. Había escuchado tantas veces que Sevilla era luminosa, abierta, llena de vida, que pensé que tal vez su luz me ayudaría a salir de la sombra en la que llevaba tanto tiempo escondido. Pero en realidad, aunque no lo admitiera, había algo dentro de mí que me empujaba hacia allí, la posibilidad de cruzarme con él. Y ocurrió. Era una tarde templada de primavera, de esas en las que la ciudad parece brillar con un resplandor especial. Caminaba sin rumbo por una de las calles estrechas cerca de la catedral, cuando lo vi. Diego estaba allí, parado junto a un grupo de gente, riendo, gesticulando con esa energía que siempre lo había caracterizado. Llevaba ropa sencilla, pero en el todo parecía tener un brillo distinto, como si cada gesto estuviera lleno de una seguridad nueva. Yo me detuve en seco. Sentí como se me encogía el pecho, como si me hubieran golpeado.
Durante un instante pensé en dar media vuelta, huir antes de que me viera, pero ya era tarde. Nuestros ojos se encontraron. El tiempo pareció detenerse. Me acerqué, aunque cada paso me costaba como si caminara con cadenas. Cuando estuve a pocos metros, él se separó del grupo, me miró de frente y sonrió, una sonrisa cortés, tranquila, sin rencor, pero también sin el calor que yo había conocido. «Hola, Marcos», dijo, como quien saluda a alguien del pasado. «Hola, Diego», respondí, con la voz quebrada. Hubo un silencio breve, pero cargado de todo lo que no se había dicho en aquel año. Yo buscaba en su mirada alguna señal, alguna grieta que me permitiera entrar, pero lo que encontré fue una serenidad firme, como si hubiera cerrado un capítulo y no pensara abrirlo de nuevo. «Te ves diferente», me atreví a decir. Él asintió despacio. «Lo soy». Aquella respuesta me atravesó. Había en su tono una certeza que me dejó claro que había cambiado, que había crecido, que había aprendido a vivir sin máscaras. Caminamos unos metros juntos, sin saber muy bien qué decir. Yo estaba nervioso, con el corazón latiendo desbocado. Él, en cambio, caminaba con paso seguro, ligero, como quien ha hecho las paces con su historia. «Diego, empecé, buscando las palabras que durante meses había ensayado en mi cabeza. Pero ninguna parecía suficiente. Sé que fallé. Sé que te hice daño». Él me miró con calma, sin apartar la vista. «Lo sé». Su respuesta fue sencilla, pero más dolorosa que cualquier reproche. Porque no había ira, no había resentimiento, solo un reconocimiento sereno de lo que había pasado. «Me equivoqué», continué, sintiendo que tenía que decirlo todo antes de que fuera demasiado tarde. Me dejé llevar por el miedo, por lo que pensaban los demás. Traicioné lo que sentía, y te traicioné a ti. Diego respiró hondo y se detuvo. Nos quedamos frente a frente, con la ciudad bulliciosa a nuestro alrededor, pero para mí solo existíamos nosotros dos. «Marcos, no necesito que me lo digas. Yo también lo sabía. ¿Y puedes perdonarme?», pregunté, casi suplicando. Él sonrió, pero era una sonrisa distinta, una sonrisa de alguien que ha aprendido a dejar atrás. «Ya te perdoné hace tiempo. Pero eso no significa que quiera volver». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Yo había imaginado ese reencuentro 1000 veces, y en todas me veía recuperando lo perdido, encontrando una segunda oportunidad. Pero allí estaba la verdad, desnuda, implacable. Diego ya no me necesitaba. Había seguido adelante, había encontrado su fuerza en otro lugar, y yo había quedado atrás. «He cambiado, Diego», dije, con desesperación. «He aprendido de mis errores». Él me miró con ternura, pero también con firmeza. «No dudo que lo intentes. Pero no puedes pedirme que vuelva a ser parte de una historia que ya se cerró». Esas palabras fueron un golpe brutal, y sin embargo, había en ellas una lección que yo no podía ignorar. Seguimos caminando hasta una esquina donde su grupo de amigos lo esperaba. Allí se detuvo y me tendió la mano. «Cuídate, Marcos». Yo estreché su mano con torpeza, intentando retener algo que ya se me escapaba. Lo vi alejarse, rodeado de gente, con una sonrisa luminosa que no tenía nada que ver con el Diego roto de un año atrás. Era otro hombre, más fuerte, más libre, dispuesto a vivir sin miedo. Me quedé solo en aquella calle, rodeado de turistas, de risas, de voces ajenas. Pero dentro de mí no había más que un silencio devastador. Comprendí, entonces, que mi castigo no era su rechazo. Mi castigo era ver cómo él había encontrado la libertad que yo no tuve el valor de abrazar. Mi castigo era quedarme atrapado en las consecuencias de mis decisiones, en el eco de una traición que ya no podía deshacerse. Esa noche caminé por Sevilla durante horas. Pasé por el puente de Triana, por calles llenas de bares y música, por plazas abarrotadas de vida. Y en cada rincón sentí la misma punzada, yo era un extraño en medio de todo. Había dejado escapar lo más real que había tenido, y lo había hecho por miedo. Cuando volví al hotel, me miré en el espejo y vi a un hombre que cargaba con todas sus decisiones. No había excusas, no había culpables externos. Solo quedaba aceptar que yo mismo había destruido lo que más quería. Diego se había liberado. Yo, en cambio, seguía prisionero de mí mismo. Ese fue el final, y también la lección más dura. Quien vive con miedo termina perdiéndolo todo, y quien se atreve a ser fiel a sí mismo acaba encontrando la libertad.